Aquí comentarios sin que nadie me lo pidiera sobre el tema de derechos humanos, porque lo traigo por aquí maquinando. El tema, derechos humanos, concepto. ¿Quiénes manejan este concepto? Generalmente grupos activistas, la Comisión de Derechos Humanos en México, grupos que van en pro de adelantar a la sociedad, etc. Pero este tema de derechos humanos, cuando lo coloca el gobierno, el presidente en turno, la cabecilla que nos dirige, el tema de derechos humanos, ¿qué derechos humanos defiende? ¿Los derechos humanos de quién? ¿De quiénes? Se supone que se deben defender los derechos humanos de las personas, pero cuando hablamos de ese tema se trata de defender los derechos humanos de personas que vivieron delitos de lesa humanidad. ¿Y quiénes cometen los delitos de lesa humanidad? Generalmente una dictadura, un poder opresor, un presidente malo en turno, etc. Entonces, cuando hablamos de la defensa de derechos humanos, no estamos hablando necesariamente de los derechos humanos del transeúnte, del ciudadano de a pie, de la persona que va a agarrar el taxi y trabaja todas las mañanas. No estamos hablando de los derechos humanos de esos individuos. Estamos hablando de los derechos humanos de personas que en alguna forma transgreden las normas, las leyes de una sociedad, de una ciudad, de un país, de una comunidad. Ahora, yo lo que veo así a grandes rasgos y alrededor de todo el mundo es que la defensa de los derechos humanos está a favor de grupos que tuvieron que ver, por ejemplo en España, grupos que tuvieron que ver con el tema de hacerle daño a la población en trenes, en automóviles, etc. Ya sabemos de qué grupos hablamos. Cuando hablamos de los derechos humanos en Medio Oriente es muy similar, se habla de la defensa de esos grupos, entre comillas, extremos, que van y atacan a otra población sin mucha defensa. Ahora, los gobiernos defienden los derechos humanos de esos individuos porque los consideran también ciudadanos, y sí lo son. No vamos a quitar el dedo del renglón, pero son ciudadanos que atentaron en contra de otros ciudadanos. Ahí está el caso de la ETA en España, está el caso de Hamas en Palestina, etc. Y así podemos irnos a enumerar distintos grupos alrededor del mundo. El punto es y la cosa es, ¿qué pasa cuando se violan los derechos humanos de la persona de a pie, del ciudadano de a pie? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién defiende a ese ciudadano de a pie? ¿Lo defiende el gobierno? ¿Lo defienden las asociaciones activistas en pro de los derechos humanos? ¿Quién defiende al ciudadano de a pie que sus derechos humanos son de alguna forma también violados por un poder judicial que no ve por la seguridad en las calles, por un gobierno que igual no es suficiente para tener la seguridad en un país? ¿O quién ve por los derechos humanos de esas personas, que es el común? Ahora, el otro punto. El ciudadano de a pie es el que le roban el carro, el que le roban el tanque de gas, el que cuando va a trabajar se meten a su casa y le roban. El ciudadano de a pie es el dentista, el abogado, etcétera, le quiere cobrar más de la cuenta porque pues es ciudadano de a pie y no entiende mucho de precios ni de leyes. El ciudadano de a pie es la persona a la que más le roban. Somos una naranja exprimida, al final de cuentas. Y aquí la pregunta y aquí la duda: ¿quién defiende los derechos humanos, el bienestar de esas personas de a pie, de esas personas que día a día se levantan? ¿Por qué ahorita todo lo que tiene que ver en pro de derechos humanos tiene que ver a defender gente que ha hecho delitos en la calle y se juntan en grupos y ahora sí son víctimas de un poder opresor que se llama Estado, que se llama dictadura, etc.? Pero son personas al final de cuentas que han hecho algo mal, un mal uso de la calle, de un mal uso de algo que nos daña a todos. La pregunta, la gran pregunta: ¿quién demonios defiende
los derechos del ciudadano de a pie.